La Bitácora. Idea, conducción y producción, Cire Fernández, para FM Extrema. FM Extrema 93.7. Nadie nace odiando al otro por el color de su piel, su origen o su religión. El odio se enseña. Y si se puede aprender a odiar, también se puede enseñar a amar. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo está gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está esa audiencia? Aquí comenzando este nuevo viaje en esta nave imaginaria para anotar en esta bitácora un nuevo episodio, un nuevo encuentro. Buenas noches, Héctor. ¿Escuchaba o Sí, estábamos escuchando con ruido. No se escuchaba nada. No se me escuchaba nada. ¿Se solucionó? Listo, perfecto. No, saludaba simplemente, darle las buenas noches. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Juan Andrés. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Juanjo. No me pise, primero lo saludo a usted, después yo dígame, si no lo puedo saludar a él. Juanjo querido, buenas noches, gracias por estar acompañándonos. Ahora sí, salúdelo nomás tranquilo. Y un poco, para arrancar este día lunes, en mi cabeza retumbaban algunas cuestiones que han venido sucediendo, a ver, llamémosle estas últimas semanas. Una de ellas que me llamó poderosamente la atención es algo que está sucediendo en Puerto Madryn y que tiene que ver con estas ideas, llamémosle de esa manera, estas ideas que al ser humano es como que se le viene a la cabeza, se ilumina y dice: vamos a poner una tasa que se denomina, la jerga lo denomina impuesto al viento. Como es un municipio el que hace esto a través de una ordenanza, indudablemente es una tasa, por lo tanto tiene que tener una contraprestación de servicio. Toda tasa indica o implica que tenga una contraprestación de servicio, que haya un ida y vuelta. Yo, la verdad que a mí me llama poderosamente la atención, dentro del ámbito de la política, estas ideas que no son nuevas, no es un descubrimiento lo que están haciendo. Ha habido personas, no en Argentina, pero sí en otros, sobre todo en el continente europeo, que en la Edad Media se les ocurrió poner el impuesto al sol. Porque claro, llega un momento que las arcas de la recaudación es tan necesario que ingrese el vil metal, decía mi abuelita, que terminan poniendo impuestos irrisorios, insostenibles, insospechados. Lo de Puerto Madryn, me tomo estos minutos porque me parece que es una cachetada más para toda la ciudadanía en general. Es otra tomadura de pelo, como esta tomadura de pelo de encontrar a Cristóbal Colón culpable de nuestra crisis económica. A ver, estas cosas que tienen que ver con que me parece que nos ven la cara de tontos, no sé. No sé qué le habrá pasado al cuerpo legislativo de Puerto Madryn para tomar esta decisión. Y es un poco para que los parques eólicos que están en esa zona, que generan una energía limpia, puedan, digamos así, por así decirlo, pagar una tasa. Bueno, si vas a pedirle en este caso una tasa, dale una contraprestación mínima de servicio, porque si no la tasa no se sostiene. La tasa se sostiene por ser con contraprestación de servicio en todas las municipalidades de todo el país. No solamente en Puerto Madryn, sino acá también en Paraná también.
Si no, no tiene sentido la tasa. Deja de ser tasa para ser un impuesto. Y es otra cosa. Entonces nos encontramos ahora con esta ordenanza del Ejecutivo de Puerto Madryn, que lleva la ordenanza de las 11.349, que justamente la sacan en plena pandemia como para que la gente tampoco pueda decir demasiado. La gente no sé si no podrá decir demasiado. Creo que a lo mejor ya están cansados de decir cosas. La gente se ha hartado de decir cosas. De mandarle a decir mínimamente a estos políticos que me parece que tienen que empezar a mirar de otra manera. No podemos estar sosteniendo una política del impuesto constantemente. Esa es la política del impuesto. La génesis de esto la podemos ver, pero me parece que en este caso en particular nos siguen tomando el pelo, como aquel senador que descubrió que don Cristóbal Colón era el culpable de nuestra economía argentina. Más allá de eso, esto quería un poco sacármelo de encima porque me estaba constantemente haciendo ruido, y para adentrarme un poquitito en Paraná y para charlar un poquitito juntos, más allá de esto del parque eólico, Héctor, charlar un poco también lo que tiene que ver estos últimos 2 días que ha habido 6 asesinatos en la ciudad, y la verdad que es llamativo. La ciudad de Paraná siempre se ha caracterizado dentro de todo por ser una ciudad medianamente tranquila. Ahora te levantás de la noche a la mañana y te encontrás con 6 muertos y me pregunto dónde está la prevención. Yo me lo pregunto como ciudadano y te lo pregunto a vos como ciudadano. ¿Qué nos está pasando, Héctor? Y lo que pasa es que también está avanzando mucho varios vicios. Acá están entrando también el tema de la droga, es impresionante lo que está avanzando. Y aunque haya prevención, me parece que para lo que es la ciudad, si no hay un poco también de aporte de la ley, digamos, la justicia, aunque haya prevención, no alcanza esto, ¿no? No va a alcanzar, ¿no? O sea que estaríamos frente al clásico, ¿cuál es primero? Si el huevo o la gallina. Sí. Mientras sigamos pensando que los derechos humanos los tienen más los que están en las unidades penales y no la gente que está fuera en la calle, como por ahí escuchaba uno de los reclamos de los vecinos. ¿Qué pasaba si había muerto un tercero que no tenía ni nada de bala, una bala perdida? No sé. Yo vengo con varias cosas en la cabeza hoy pensando y decir, ¿cómo arranco con todo lo que tengo? Y es una maroma de cosas, ¿no? Más allá también de la situación de la caja de jubilaciones, que eso es un tema que lo vamos a tratar también. Me parece que en algún momento tenemos que tratar un tema que es candente para la provincia de Entre Ríos, que es donde quieren meter la mano ahora nuevamente la política, diría yo, ¿no? Meter la mano en el bolsillo del jubilado. Como siempre, el hilo se corta por lo más fino, por aquellos indefensos. Obviamente, un poco más de lo mismo, que demuestran nada más ni nada menos lo que son en este momento la clase política. Se han deshumanizado. Así que es un tema que me gustaría tratar. Tenemos también por el lado de salud varios problemas también, tanto del área de la provincia. Salud ha hecho agua en un montón de cuestiones, pero que tienen que ver, y insistimos con esto, tiene que ver con el que manda. Porque personal tenemos, lo que sucede es que me parece que no se ponen los pantalones quien se tiene que poner los pantalones. Me parece a mí, de todas maneras, es un pensamiento muy personal. Siempre andamos buscando culpables. No, yo, a ver, la verdad que yo ya espero no llegar a Cristóbal Colón ni a la reina de España siendo los culpables, pero bueno, es lo que nos toca un poco. Yo lo que quiero es tratar de que la gente empiece a pensar un poquitito de cara a lo que se viene de acá, un 2021 cargado de un montón de necesidades, y a esas necesidades le tenemos que agregar la necesidad del político que va a hacer ir a elecciones. Dicen que la vacuna va a estar de acá a 20 días. Yo lo veo medio verde. No, con esto no le quiero decir
al Ejecutivo Nacional que me parece que no va a llegar. Pero bueno, capaz que sí, Dios quiera que sí. Yo digo, va a llegar la vacuna de acá a 20 días, pero no se va a poder vacunar en un día a toda la población. Y más allá de eso, la vacuna tiene que estar medianamente aprobada, mínimamente, para que pueda ser colocada. O sea que tenemos varios temas y varios frentes como para tratar, pero quería abrir un poco con esto, con esto de la tasa al viento, o el impuesto al viento, como le ha puesto la gente de Puerto Madryn, porque me parece llamativo. Y un dato de color, simplemente para que lo tengan en cuenta: al que puso el impuesto al sol del otro lado del mundo, averigüen lo que les pasó. Nada más que eso, como para que lo tengan de recuerdo, digamos, simplemente eso, ¿no? Digo, porque todo hecho causa una reacción, no es que todo esto es casualidad y pasa porque sí. Me parece que tenemos que tener, si yo cometo esto, me puede pasar esto, si yo hago esto, me puede pasar esto otro. Bueno, señores, empiecen a pensar que lo que hacen tiene sus consecuencias en algún momento de la vida, y si no será en esta, tendrán que rendir cuenta. Si juraron ante Dios, tendrán que rendir cuentas ante Dios. Si juraron ante la patria, en algún momento la patria lo va a cobrar, no sé cómo, pero lo irá a cobrar. Y me parece que en realidad tiene que ver, y redundamos en esto, ¿no?, en el arte de la política. Un arte que me parece que vamos a tener que empezar a tratar. Yo, es algo que es un tema que a mí me gusta mucho tratar, pero hoy nos convoca otro tema, Héctor. Nos convoca un poco el tema de arquitectura, un poco de planeamiento, ¿por qué no un poco de política? Sí. Tiene que ver con todo, y tiene que ver, ya lo dije en el programa anterior, en el pase, tiene que ver con que nosotros somos son politicones, el animal político, y como animales políticos metemos la mano en todo lo que tiene que ver políticas públicas, políticas en construcción, políticas en planeamiento. Pero para eso vamos a traer un especialista que va con él, vamos a charlar dentro de unos minutos. Mientras tanto, nuestras vías de comunicación: 154 500 518, nuestro WhatsApp, si quieren dejarnos su mensaje. Si no, a través de Facebook, Twitter o Instagram, @FM Extrema Paraná. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte, tomamos unos minutitos y vamos a presentar al invitado de hoy para poder empezar a charlar. ¿Te parece, Héctor? Sí, cómo no. Muy bien, vamos al corte. Vamos, Juanjo, ya volvemos. Quédense prendidos al extremo. La Bitácora. Idea, conducción y producción: Cire Fernández, para FM Extrema. FM Extrema 93.7. Bueno, y aquí estamos de regreso para empezar este nuevo lunes, este nuevo encuentro, y tenemos un invitado especial, ¿no es cierto, Héctor? Sí, acá tenemos para empezar a hablar del tema. Él es arquitecto, fue ex asesor técnico en la provincia en Riverdale, si no me equivoco, en Buenos Aires. Es jefe de cátedra de Ingeniería Civil en la UADER. Es secretario de Obras y Servicios Públicos en la Municipalidad de Crespo. Subsecretario de Infraestructura en la Municipalidad de Paraná. Y bueno, estamos hablando de Eduardo López Seguras. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Realmente agradecido de poder estar en un programa que yo lo escucho, hablando con Héctor. A veces nos pasamos la onda de lo que se va a hablar en el día, y lo escucho, y realmente un programa muy interesante, aparte muy veraz. O sea, no es un programa de venta de nada, es un programa de la realidad que está pasando en la casa, en la ciudad, en el país. Realmente lo felicito porque hay que estar y hay que informarse, y todo lo que he escuchado de ustedes es así, es realidad. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Para mí es un placer recibirte acá en nuestra casa, y sobre todo poder empezar a charlar sobre nuestra ciudad. Es un tema que a mí me tiene preocupado, porque entiendo que no hemos tenido la debida planificación que debimos tener, creo yo, ¿no? Pero esto no se debe ni al gobierno anterior, ni al anterior, ni al anterior, ni al anterior. Lo tenemos que ver desde nuestra creación.
y digo de nuestra creación para retrotraerme un poco a la historia de nuestra ciudad, ¿no? Paraná nace y crece alrededor de una parroquia. Se toma como fecha fundacional un poco la llegada de la parroquia acá a Paraná, al pago de la otra banda como se la conocía en aquel entonces. Y estamos hablando del año 1730, que el Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires determina que tiene que trasladarse la capilla del Rincón de Antón Martín a un lugar más seguro, porque en aquel momento, que estaba en Santa Fe, en el actual San José del Rincón, era un lugar muy inundable y muy asediado por los aborígenes. Había sido quemada la capilla 3 veces, entonces 3 veces la imagen de la Virgen del Rosario que nosotros tenemos en este momento en la catedral nuestra de Paraná se salvó. Entonces el Cabildo Eclesiástico determina que había que crear una parroquia en un lugar más seguro, y el lugar más seguro era el lugar de la bajada, como se lo conocía, ¿no? El pago de la otra banda, que era este lugar. De hecho, donde se encuentra la catedral actualmente, en esa zona estaba emplazada la primera capilla, la primera, por así decirlo, el primer lugar de devoción o de asentamiento religioso, que no correspondía a esa parroquia, sino a una capilla anterior, estamos hablando de 1718, que tiene que ver con esto, con la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Siempre la imagen de la Virgen estuvo presente acá en Paraná. Después ya en 1730 llega la imagen de la Virgen del Rosario, 1731 para ser más exacto, con el primer cura párroco, que es el padre Arias Montiel, quien denomina un año después a esta zona como Paraná, en una epístola que envía el Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires. Pero eso para hacer un poco la introducción. Como podemos ver, desde 1718, medio que acá ya había alguien, había habitantes, y después la ciudad se fue formando. Y sufrió sí un gran impulso con la llegada de la capital de la Confederación. Yo creo que ese fue el impulso que le dio mayor notoriedad a esta ciudad. Nosotros fuimos capital del país. Sí. Digamos, para algunos porteños, vamos a decir. Y me parece que es un dato importante, porque muchos de los edificios que están en pie hoy en día, que son monumentos históricos, como es el caso de la catedral, pertenecen a toda esa época que tenía que ver con Paraná pujante. Y después, ¿qué nos pasó? Y es lo que yo me pregunto, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Nos pasó la desorientación, nos pasó que nos perdimos en algún momento y empezó un desorden. Entonces hoy tenemos unas calles, y esto no sé si vas a concordar conmigo, Eduardo, antes de darte bien entrada en esto. Tenemos calles que tienen 3 nombres, es la misma calle, se va cortando y tiene 3 nombres. Andás a ver a dónde va, si vas a Gardel, si vas a Colón, terminás en otro lado, pero vas por el mismo lugar. Y seguís por Alameda de la Federación, algunos le dicen Rivadavia todavía. Te encontrás con esto que no termina de saber bien qué es. Y me parece que eso es falta de proyecto, falta de un criterio, falta de pensar en una Paraná hacia el futuro. Entonces cada vez que viene un presidente municipal, y hoy lo decía en el otro programa, se sienta y descubre América. Viene y se cree un poco que viene a descubrir algo. En realidad me parece que tenemos que trabajar con lo que tenemos y pensar, por lo menos lo digo yo, en primera persona, de acá a 30 años. ¿En algún momento, Eduardo, se podrá hacer esto? No es fácil, no es fácil. Se debería hacer eso. O sea, nosotros no contamos siendo capital de la provincia, y aparte una ciudad esplendorosa, una ciudad paisajística. No hemos contado nunca con un plan regulador. No hemos contado nunca normalmente se le dice un master plan, que es decir, la ciudad está circunscrita en este territorio y nosotros para crecer a futuro tenemos que decir la parte residencial, la parte industrial, la parte portuaria. Entonces, ordenar a la ciudad. No que... yo me acuerdo en España, por ejemplo,
había partes donde las cuencas lecheras se caracterizaban en el norte de España, y donde vos ponías un tambo en el sur, el impuesto, el producto era mucho más caro para que vos levantaras ese tambo y lo ubicaras en la zona que se había determinado según el master plan, donde tenían que estar las cuencas lecheras, por diferentes características que tenían lugar y la producción. Nosotros acá fíjate vos que el parque industrial no tiene entrada y salida. El parque industrial es parte de la trama de la ciudad. Cuando vos en un parque industrial tenés una entrada, tenés policía, tenés bomberos, tenés un lugar de salud por cualquier accidente que pueda haber, tenés internet, tenés una zona de recreación para los mismos trabajadores, tenés para los camioneros, tenés dormis, tenés duchas, tenés estacionamiento. O sea, un ejemplo claro sería el de Colonia Avellaneda. Ahora me hiciste acordar que tiene una delimitación, una entrada. Un área industrial. Sí, una área industrializada. ¿Entendés? Y así como pasa con el parque industrial, pasa con un montón de situaciones dentro de la ciudad. Nosotros tenemos un parque Barisco que es algo espectacular, pero no está explotado. El parque Barisco tendría que ser, tenemos que llevar algo al parque Barisco para que sea un polo de atracción. A mí en su momento se me había ocurrido, dije, ¿qué pasa si hacemos un polo educativo? ¿Por qué nuestros hijos se tienen que ir a otra ciudad a estudiar? ¿Por qué tienen que abandonar la familia y decir, bueno, no, yo voy a estudiar en Córdoba, el otro va a estudiar en Rosario, el otro? ¿Por qué no tenemos acá universidades o por qué no tenemos las carreras que tradicionales que normalmente un estudiante trata de meterse, ¿no? Entonces vos decís, yo armo un polo educativo en el Parque Barisco. Atrás del polo educativo va a venir el deporte, porque vos fijate la ciudad universitaria en Buenos Aires. Sí. Tenés edificios educativos y tenés canchas de fútbol, canchas de tenis, canchas de básquet. Entonces los alumnos van, terminan, se ponen a hacer deporte, muchos van a hacer deporte y después se van a estudiar, muchos van a hacer deporte. Que es un poco la traza que tiene la universidad estadounidense, digamos, tener lo mismo que la británica, tener ese campus, el campus que le dicen, adosado, digamos, a la institución. ¿Para qué? Para brindar no solamente confort, sino seguridad. Bueno, para brindar un montón de cuestiones que tienen que ver con el quehacer del estudiante, ¿no? Hoy hablabas de los senadores, de los diputados. Yo creo que ese es el rol que deben cumplir ellos. O sea, traer cosas a la provincia, gestionar a nivel nacional para que la provincia tenga una facultad de medicina, para que la provincia tenga una facultad de arquitectura, o Paraná, la capital, pueda tener. Entonces, recorrer las ciudades de la provincia para decir qué necesidades tienen ustedes. De hecho, si puede haberlo en Pulgar, ¿y por qué no puede haberlo en Paraná? Pero con respecto a medicina. Y digo... Odontología, también otra carrera. Sí. Que acá vos le preguntás a cualquier muchacho, che, ¿no te gustaría seguir odontología? Y te miran con cara rara porque dicen, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo llego yo a poder hacer odontología? ¿Qué te significa eso? Porque te tenés que mudar, que tenés que necesitar un departamento, que tenés que necesitar un mantenimiento, plata, y le anulaste la posibilidad a un estudiante, a un joven, de poder ser un profesional, cuando la facultad en Argentina es gratuita. Vos tenés la ciudad universitaria, arquitectura es gratuita. Entonces, si nosotros tuviéramos carreras gratuitas acá, nuestros hijos no se irían. Y ya empezarías a ver un futuro con otro nivel, y en vez de ir a Santa Fe, van a venir de Santa Fe para acá. ¿Entendés? Entonces, falta planificación,
falta planificación. Y yo creo que los jefes comunales son políticos y no piensan como podríamos pensar nosotros en el desarrollo cultural, en el desarrollo económico. Yo soy jefe comunal y voy a poner todos los equipos a traer para poder producir ingresos al municipio, para poder dar mano de obra a la ciudad, a traer industrias. El parque industrial tendría que ser un vergel de trabajo. Eduardo, perdón que te corte. Vos estuviste acompañando en algún gobierno como funcionario. Y te pregunto esto desde el punto de vista político, ya que lo tocaste. Quizás cuando uno llega a instancias de poder tener un poder de decisión sobre alguna materia en específica, en tu caso es la tuya en específico, pero a lo mejor también no te dejan hacer lo que uno piensa. Pero seguramente me parece que no sé hay si intereses. No sé si te habrá pasado que uno pretende hacer una obra y no le resulta fácil, incluso con la gente misma con la que vos estás trabajando codo a codo para sacar la ciudad adelante, ¿no? Sí, es así. Aparte, uno entra con la idea de devolverle a la sociedad lo que la sociedad le ha dado a uno, que es la diferencia que hay con los políticos. O sea, yo hasta hubiera trabajado gratis, no tengo ningún problema. Yo tengo mi profesión, trabajo por mi cuenta, y si yo tuviera que ocupar, yo cuando fui jefe de obras públicas, obras y servicios públicos en la ciudad de Crespo, los concejales no cobraban, eran ad honorem. Por supuesto. Por eso Y era un equipo, o sea, acá no eran que peronistas radicales, que del PRO, era un equipo, era gente de la ciudad de Crespo que estábamos trabajando junto al municipio para lograr producir cambios. Y eso es lo que está faltando acá. Eso, lo que está comentando, lo hablábamos con la ingeniera Paula Marcusi, una de las que están en tema de estudio de la UTN, que llevaron a principio de año en la candidatura de alimentación ahí a Crespo. Sí. Dice, ojalá la ciudadanía y la parte del municipio, la política de Crespo fuera réplica en varios municipios, por cómo planifican, cómo van viendo en qué pueden avanzar en con base la a lo que se maneja. Cuando yo iba a hacer una obra, hablábamos primero con el contador, a ver si íbamos a tener ingresos como para poder, o si íbamos en la coparticipación. Después hablábamos con el abogado para ver si el abogado legalmente nos daba el ok y decía sí se puede hacer, no se puede hacer. Cuando teníamos todo armado y teníamos el proyecto, ahí hacíamos la consultoría con los concejales, y por supuesto que estábamos abiertos a recibir opiniones de los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos, te digo más, hicimos asfalto y a nosotros los ciudadanos nos decían, póngale un poquito más, hormigón armado, póngale un poquito más que nosotros pagamos la diferencia. Cosa que era insólita. Y cada vez que terminábamos una cuadra, armaban el tablón y los vecinos sacaban empanadas, esto y lo otro, a la gente que había trabajado en esa cuadra los invitaban. Para que te des una idea. Y no dejaban, pero ni barrían hasta el Porsche de tu casa si te descuidabas. Entonces yo creo que esa mentalidad es la que la vemos reflejada en lo que es la ciudad de Crespo. Y otras ciudades, por supuesto. Crespo es una, pero hay otras ciudades en la provincia que también reflejan esa mentalidad de austeridad, de trabajo, de sacrificio, de honestidad. Nosotros cuando hacíamos algo, con la lupa estábamos cada uno en su sector mirando a ver de compatibilizar y que no se le escapara nada a nadie. Eduardo, ¿qué nos pasa en Paraná? Ajá, eso. Yo creo que se ha ido desvirtuando.
O sea, como dije hoy, el jefe comunal tiene que tener un conocimiento de las variantes que puede tener una ciudad, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista transporte, desde el punto de vista deportivo, educativo, sanitario. Entonces vos tenés que entrar con un plan de qué es lo que vas a hacer, y antes de entrar tenés que agarrar y decir, miren, esto es lo que me entregaron, acá está, mírenlo, Ciudad de Paraná, ciudadanos, está para que ustedes lo puedan ver, y esto es lo que me entregaron, bueno, esto es lo que nosotros queremos hacer. Y como hablábamos hoy, acá no hay una continuidad de ideas. Entonces viene un gobierno, planifica hacer tal cosa, está llegando al final y ya perdieron, entonces faltan 6, 8 meses para entregar, y dicen, bueno, tiran los papeles por la ventana. Viene el otro gobierno y dice, no, pero ¿qué vamos a hacer lo que hizo este? Si estos iban a hacer esto, nosotros vamos a ir por acá, deja esas carpetas, tira esas carpetas, ¿no? Vamos a planificar nuestra idea. Cuando acá tiene que haber una continuidad. Yo cuando ingresé al municipio, lo primero que hice es pedir toda la documentación al área técnica que teníamos para ver qué proyectos había que pudiéramos continuar. Fíjense, tenemos un puerto abandonado, no hay ningún diputado que pueda agarrar y decir, voy a Buenos Aires a gestionar, que es nacional el puerto de Paraná, a gestionar el espacio, que nos den un contrato por 99 años y que nosotros podamos hacer, no sé, no te voy a decir un Puerto Madero, pero que podamos hacer un desarrollo. No hay turismo acá. Yo lo invito a la ciudadanía a que investigue cómo era el puerto de la ciudad de Paraná en la década del 20, del 30, del 40 y hasta del 50 inclusive. Pero no pasaba el vapor de la carrera, no era... Venían pasaban del Paraguay. En la Asunción, Claro. la barcaza Asunción que iba directamente al Paraguay. Tenía una vida el puerto de Paraná increíble. Y uno de los paseos más, para la gente, uno de los paseos de fin de semana era ver los barcos que llegaban al puerto, que se iba en tranvía, porque pasaba el tranvía, que también lo destruimos, Sí. porque era algo que parecía obsoleto. Otras ciudades del mundo lo han aprovechado, lo han reutilizado, han hecho maravillas. Mendoza mismo, por así decirlo. Nosotros acá nos ocupamos de destruir en vez de construir. Perdóname, los terrenos del ferrocarril, Bien, gracias. Un gusto. los vagones incendiados, abandonados, las estructuras metálicas. Pero yo soy... Lo primero que hago es golpeo la puerta de Buenos Aires, señores, me lo ponen en condiciones, me lo dan. Porque yo tener un desarmadero en el corazón de la ciudad. Exactamente. En el corazón de la ciudad. O tener un puerto que vos vas caminando y no podés creer esos durmientes que se están cayendo. Yo digo, pero qué desidia, qué abandono. O sea, el Parque Urquiza no es la ciudad de Paraná. La ciudad de Paraná tiene muchos rincones que no se están viendo. Y yo creo que nos pasa lo que pasaría con las cataratas. El brasilero disfruta de las cataratas, acá los santafesinos disfrutan de lo que tenemos de la costanera. Uno se cruza del otro lado y admira lo que ven. Claro. Y nosotros que lo tenemos no lo sabemos valorar. Pero yo me acuerdo de que mirábamos a Santa Fe y decíamos el pozo, mirá lo que es eso, la ruta. Y hoy llegás a Santa Fe y te quedás con la boca abierta. Por supuesto, porque tiene una organización. Y sí. ¿Te das cuenta? Entonces, es planificación, es poner un plan regulador y decir, muchachos, esté quien esté, hay que respetar este plan regulador. Es planificación y es conservación. Santa Fe ha conservado muchísimo de su historia. Sí. Nosotros hemos destruido nuestra historia. Incluso las excepciones. Se hace tal cosa por excepción. No. Si se dice que es así, se va a respetar. Porque con eso de las excepciones tenemos edificios que no tienen por qué estar donde están, tenemos más pisos de lo que la reglamentación lo dice. Ojo, yo estoy en arquitectura y estoy
escupiendo para arriba, pero es la verdad, es la verdad. Entonces hay que ajustar un poquito. Yo me acuerdo cuando empecé a ejercer la arquitectura, había una arquitecta que era paraguaya, que estaba en obras públicas de la Municipalidad de Paraná. Pero temblaban los arquitectos cuando le iban a ver. Porque tenía esto se hace así, 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 acá no hay excepción, pum, pum, se rechaza, no se rechaza. Y después se fue relajando, y hoy haces la contravención, total después vienen, te investigan, pagas una multa. Pagas la multa y ya si está, te he visto no me acuerdo. Pero nadie te dice... Y el mal ya está hecho. Demolelo. Nadie te dice demolelo. ¿Entendés? Ya está hecho, no lo podemos demoler. Es algo que, a ver, que en la ciudad de Paraná es tremendo. Sí. Tremendo. La depredación histórica que hemos sufrido. Tremendo. Nosotros vamos a ir a una pequeña tanda comercial para seguir hablando con Eduardo y seguir abordando distintos temas que tienen que ver con esto de la planificación, el abordaje. También vamos a mechar con algo político, evidentemente, porque se ve que es algo que también nos apasiona. Así que quédense prendidos al Extrema, 154 500 518, nuestras vías de comunicación, o si no a través de Twitter, Instagram o Facebook, @FM Extrema Paraná. Quédense prendidos a la bitácora, ya volvemos. Bueno, ya que estamos iniciando ya la segunda hora del programa, son las 6 minutos han pasado de la hora 21 y nos encontramos con Eduardo López Segura charlando un poquitito y en off sobre lo que nos pasa en Paraná. Un poco nos contaba su experiencia. Hay lugares que para destacar, me parece que nuestra ciudad tiene innumerables lugares que son de una belleza incalculable y que no lo vemos, porque pasamos al lado y no nos importa, o no miramos hacia arriba y vemos las bellezas de las cornisas que hay por el centro. Hay edificios que son bellísimos, hay todo un conjunto todavía de lugares que gracias a Dios todavía está en pie y está preservado. Me parece que el desafío es muy grande el que tenemos como paranaenses, ¿no? Y ni hablar el desafío que tienen las autoridades. Porque esto también hay que decirlo, me parece que hablabas muy bien, Eduardo, de Crespo, que tenían la capacidad de poder realizar distintos tipos de obras, pero me imagino que el empleado municipal también debe estar bien remunerado, y es una cuestión no menor. Y hoy, casualmente en Paraná, como lo que nos pasa un poco, lo que nos pasa en realidad, hoy hubo una oferta salarial de parte del Ejecutivo para los gremios, y que tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con cómo tratamos al empleado municipal. Y le han ofrecido un 12%, creo, de propuesta salarial, un 12%, ya como un 3.9 de inflación solamente en un mes. 17 meses ha pasado el empleado municipal sin tener respuesta salarial del otro gobierno y ya de este gobierno. O sea, yo con esto, por eso digo, no es ni de un lado ni del otro. Se trata de un conjunto de cuestiones, y llevarían la canasta básica a 26.000 y pico. Cuando te está diciendo que 47 es lo que mínimo que vos tenés que ganar para tener una mínima vida mínima. Acá vamos a ofrecer eso. Entonces el empleado indudablemente se ve, por así decirlo, vituperado frente a la realidad que los pasa por encima, porque con 26.000 no podés mantener una familia, y eso es una realidad. Y me parece que con respecto a la carga de personal, el personal de la Municipalidad de Paraná empiecen a darle lo que le tienen que dar al empleado municipal, a dignificar al empleado, para que dé una buena respuesta, a lo mejor como ha sido en Crespo, como ha sido en otras ciudades también. Chajarí, por ejemplo, tiene que ver con un montón de lugares donde me parece que
han dicho, bueno, pero si yo lo tengo bien a este hombre, a esta mujer, a este empleade, me puede dar una respuesta. ¿Y por qué es necesario mantenerlo bien? Para que haga bien el trabajo, para que vaya contento, para que vaya feliz, para que se encuentre con sus compañeros y no sea solamente ir a desgano para la miseria de fin de año o de fin de mes. Y eso tiene que ver con esto de si queremos planificar un futuro o un mañana y tenemos que pensar en los que están con nosotros trabajando a nuestro lado. Si sos autoridad, te toca estar al lado de alguien y tenés que estar bien, mantenerlo bien para que pueda dar una buena respuesta. Es otra de las ideas que tampoco me parece que se le ha caído ni al anterior, ni ni a este, ni al futuro. Yo no sé, desconozco cuáles son, o lo conozco bien, digo, pero cuáles son las cuestiones, ¿no? Fíjate vos que con la mentalidad que entramos nosotros, el equipo de trabajo nuestro, que cuando aparecieron los directores generales, ya había directores generales de la gestión anterior. Entonces, no solamente de la gestión anterior, las direcciones generales las creó en su momento después del gobierno de Solanes. Creo que en el gobierno de Blanca fue. En el gobierno de Blanco Osuna creo que crearon las direcciones generales, que ahí quedaron, que hay varias que son direcciones generales muy importantes y que siguen siendo directores generales. Sí. Están ahí como directores generales. Bueno, nosotros cuando ingresamos, por ejemplo, tuvimos la precaución de no herir susceptibilidades diciendo: viene este señor acá, usted se va a cuarteles de invierno y veremos qué pasará en el próximo gobierno. Nosotros dijimos: no, vos vas a seguir siendo director. Yo lo que voy a poner es una persona al lado tuyo para que te ayude a gestionar, para que te ayude a conseguir los materiales, para que te ayude a conseguir el vehículo. O sea, una persona que supervise tu dirección. Pero no es tu jefe, es una persona que va a trabajar a la par tuya. Y así fue. Y nosotros con el personal realmente nos respondió de manera pero sorprendente. La gente estaba contenta, trabajaba feliz. Cuando eran las fiestas, te digo más, hicimos torneos de fútbol, hicimos reuniones de fin de año y la gente se prendía. Porque nosotros, como vos decías, tenemos que cuidar a la gente. El capital humano. Exactamente, y a la gente que te va a hacer lucir en una tarea, es la gente que está respaldada, la gente que está cuidada, la gente que, por ejemplo, un detalle nuestro está escuchada al menos, Eduardo. El primer día que llegamos dijimos: a ver la ropa, a ver los zapatos de seguridad, a ver las antiparras, a ver las herramientas. No, vos no podés trabajar con una moladora sin la protección de la moladora, o sin las antiparras, o sin guantes. Y fuimos equipando todas las áreas. Yo voy a comentar algo de que como vecinalista me pasaba con los mismos vecinos, cuando uno le decía: bueno, pero vamos a colaborar. El mismo vecino, cuando ve que el empleado municipal hace la tarea, lo hace con ganas, que no vienen obligados y lo hacen así nomás, lo emparchan, pero ve que están trabajando, el mismo vecino le da las ganas de decir: sí, si van a estar así, yo pago los impuestos. Claro. Entonces se genera ese círculo. Voy a decir, el municipio se queja porque no ingresa dinero, pero si vos no ponés a trabajar, la gente tampoco van a pagar un servicio que no lo están teniendo. O por el simple hecho de cambiarme el foco, bueno, sí, voy a pagar alumbrados, a mí me van a estar manteniendo la luminaria de la calle. Lo que pasa es que la ciudad se fue, creció a espalda de todos los intendentes. No, yo te lo voy a cambiar. O sea, la ciudad no creció a espalda de los intendentes. Los intendentes crecieron a espalda de la ciudad. Eso fue lo que sucedió. Puede ser también. Sí, una vergüenza algunos presidentes municipales, no digo que todos, pero algunos presidentes municipales. Sí, por supuesto. Porque la verdad se pusieron de espaldas a la gente. Entonces vos tenías que ir por la peatonal y había cráteres. ¿Cuánta gente quedó metida adentro de un pozo? Y esto sí lo digo que fue una gestión Barisco, ¿no? No. Y yo te lo digo, y esto lo digo un poco, y voy a aclarar, yo soy radical. Yo no tengo por qué ocultarlo. Pero también, así como digo una cosa, digo la otra. Así como veo que algunas cosas se hicieron bien, digo, me parece
Hay cuestiones que vos no podías pasar por una calle y meterte en un pozo. Entero entraba la persona, varias personas en la peatonal, ha habido varios accidentes, que aún están todavía algunos agujeros que los pueden ver, enfrente al Banco Francés, en plena peatonal. No era un pozo, era un cráter, se veían los caños que cruzaban de lo que hubiera, y no hubo respuesta. Lo que veo bien, ahora, como digo una cosa, digo la otra. Empezó Barisco con la nueva peatonal, ahora empezó a seguirse, a continuarse la obra. Ah, perfecto. Eso lo veo bien. Porque digo, bueno, eso es pensar por lo menos que es una obra que es necesaria. Por supuesto que es necesaria. No podemos tener la capital de la provincia con unos... A ver, con una decadencia de esa manera, donde no podés salir a caminar ni siquiera por el centro porque te va a caer adentro un pozo. Ni hablar de las personas no videntes. Bueno, pero fíjate una cosa. Primero hay que aplicar el rigor de la ley, que a nadie le gusta. Pero vos no podés tener un coche estacionado arriba de la vereda. O vos no podés tener una vereda destrozada o sacar un espacio verde y poner cemento, o cortar un cordón. Vos hablas de una persona no vidente. ¿Vos sabés lo que es para caminar una persona no vidente en la ciudad de Paraná, donde en una esquina tenés 4 tronquitos para que no se le suban a la vereda? Y si vos te lo podés tener la posibilidad de llevártelo puesto, como me ha pasado a mí, yo no quiero pensar lo que debe ser una persona no vidente o discapacitada. Una rampa. Es ley la rampa. Es increíble la desidia que ha habido durante años. Tenemos un mensaje que, si me permitís, Eduardo, leerlo, sí, me parece interesante. Es de Silvana, de Zona Oeste, dice lo siguiente: es lamentable y real lo que sucede en nuestra ciudad. Lo público se destruye y lo privado se cuida. Basta con ir al hospital y ver las paredes rotas, escritas, destrozadas por los mismos pacientes o familiares, y cuando se asiste a una clínica se cuida todo porque creemos que lo pagamos, pero en realidad todo sale de nuestro bolsillo. Excelente idea la de crear un lugar dedicado a la educación. Gran programa el de hoy. Saludos para todos, de Silvana, de Zona Oeste. Gracias, Silvana, por participar. Y esto tiene que ver un poco, sí, también hay criterios ahí que hay que verlos, ¿no? ¿Por qué en algunos lugares nos comportamos de una manera y por qué en otros lugares nos comportamos de otra? ¿Por qué no nos comportamos como tenemos que comportarnos siempre? ¿Cómo deberíamos comportarnos? Claro, yo cuando me refería a que Paraná creció a espalda de los intendentes, me refería a que se perdió el control de la ciudad. Entonces vos vas por una calle, como me ha pasado a mí, paso una vía, una lomita, así, paso la vía y me encuentro con 50 viviendas. Y después a los 200 metros, 5 o 6 viviendas más y se empieza a hacer un barrio. Digo, pero tienen cloaca, tienen agua. Eduardo, a ver, vos no sé si pasaste últimamente por donde está Mariápolis, Camino Costero. Sí. Acá mira lo que es eso ahora. Sí, Yo invito a la ciudadanía que vaya a verlo, con cuidado, por favor, porque se ha vuelto una zona peligrosa. La cantidad de asentamientos con vista al río, señores, porque no es que se ubican en cualquier lugar, Pero Parque Barisco, las usurpaciones que ha habido. Entonces, tiene que ver con una cuestión de que estamos culturizando lo que no se debe, lo estamos haciendo como si debiera el deber ser. De pero esto no es de ahora, Esto no es de ahora. No, pero, es una cadena, nadie la corta. No, nadie la claro, corta. Nadie toma una medida medianamente como para decir esto no tiene que pasar. Esto no nos tiene que pasar en nuestra ciudad. A ver, y vamos a entrar un poco con arquitectura. ¿Qué pasó con los edificios históricos de Paraná? ¿Qué nos pasó? ¿Nos descuidamos? ¿Nos dormimos? Yo creo que sí, porque yo recuerdo años 78, 79, tocar un edificio histórico era, no sé, tratar de agarrar una yarará de la cabeza. No te permitían pero ni poner un clavo. Y la otra vez yo paso caminando, no me acuerdo si era calle Pellegrini, sobre mano derecha, pasando España o por ahí, veo restos de mármol de Carrara a través de un tapial, habían puesto unas chapas y después de unos frisos
Y yo digo, ¿qué es esto? Te encontraste con el cofrado que descubrieron, que era todo en madera encastrada. Pero, ¿te das cuenta? Demuelen, nadie lo controla. Toda esa zona, tenemos que recordar a la audiencia, era la zona, una zona de privilegio de la ciudad. Claro. Vivir cerca del centro, cerca del edificio del diario, del banco hipotecario, donde nos encontramos con edificaciones que son afrancesadas, algunos más podemos llamar español, algún estilo también diferente. Si ustedes ven en el banco, creo que es Patagonia, que es arriba de donde estaba el Ateneo del Diario, ustedes pueden ver balcones, un balcón que es un sueño, es fabuloso, todo con una serie de columnatas, con frisos, con lo que tiene que ver con una elegancia que sale de lo común. Pero fíjate vos, cuando vos hablabas del tranvía, Sí. yo creo que la época que más felicidad me daba venir a Paraná fue más o menos en los años 77, 76, donde San Martín era doble mano, que estaba el barrio El Flamingo, era una vida tenía la ciudad, una vida. Encontrabas la librería La Cultura, Exactamente. encontrabas la óptica Morelli, encontrabas Calzados La Duquesa, seguías por ahí y encontrabas Gatti Chávez, encontrabas Preston, encontrabas un montón de lugares. El Japón. El Gran Japón, las pizzas del la fugaza del Gran Japón. Pero vos Con fijate, esto no quiero decir ni develar mi edad, ni lo voy a hacer, ni se piensa. Pero, a ver. ¿cómo se perdió eso? ¿Cómo perdimos eso? Hace no pocos días cumplía años también un lugar histórico, icónico, la Belle Époque. Un lugar para ir a bailar. Cumpliría. Cumpliría años si existiera. Pero que tiene que ver era un lugar bellísimo, con una decoración fabulosa. El hipódromo. Y estamos dejando morir también, y con esto también quiero hacer un llamado a la reflexión. Lo vienen dejando morir hace muchos años, pero tuvo un repunte en su momento, luego ha decaído, el Club Social, donde un montón de ciudadanos y ciudadanas han visto pasar su vida por esas paredes. No perdamos de vista eso, sobre todo las autoridades, del Club Social, empezar a visualizar lo poco que queda de una época de esplendor de la ciudad, donde se hacía esgrima, donde Sí. yo lo digo porque mi padre asistía y hacía esgrima, había un montón de deportes, y esto estoy hablando de la década del 40. Yo me acuerdo de Julio Federic, yo he tenido la oportunidad de hablar con él muchísimas veces, y Julio me decía, se tiraba esgrima en el Club Social. Por supuesto. Las fiestas de gala del Club Social. La de gala del Club Social. Era una cosa. La década del 30, del 40 hacían las grandes presentaciones de las chicas de los 15 años, eran en el Club Social. Todos ataviados de frac, de largo, o por ejemplo los carnavales las fiestas de carnaval eran de disfraces, todo que tiene que ver con una cultura de la época. Bueno, mobiliario queda poco y nada de lo que era de la época. La parte también, me parece, de pinacoteca, que del acervo cultural que tenían, también hay cosas que se han ido destruyendo, se han ido deteriorando y no le han puesto el ahínco necesario para tratar de restaurar y de mantener. Y me parece que ese es un corazón de la ciudad importante que no lo podemos perder. Lo poco que quede o lo mucho que quede tiene que quedar para la posteridad también, y en eso llamo a las autoridades actuales que Pero vos puedan, fíjate que y si no pueden, que pidan ayuda a alguien que digamos, de alguna manera los paranaenses nos tenemos que solidarizarnos con nuestra historia, y no permitir que se destruya, que se deteriore, y que se pierda. Ahora, perdóname, la pregunta del millón. ¿Alguien interesó a la juventud Eso es lo que estaba por decir, de porque esas cosas? del Porque Consejo de Educación. Vos le decís, claro, decís este edificio y pasan por ahora, lo miren y Pero me pasa con ni mi saben hijo. qué es, ni saben qué estilo, yo me acuerdo de chico iba al colegio y uno de las salidas que teníamos era pagar un colectivo, nos llevaban a todos a visitar, ponele, la Basílica de Luján. O te llevaban a visitar
el puerto, la zona donde había museos, el Museo Sarmiento. Acá yo no veo de que digan... Sí, a nosotros nos llevaban a Rosario, por ejemplo, a conocer el monumento a la bandera, conocer un poco de la historia. Pero también acá lo nuestro tenemos que... Y bueno, yo estaba por comentar que me pasó con mis hijos, de por ahí estar hablando de la Confederación Argentina, de hablar de cuando Urquiza estuvo acá en Paraná, y uno va a la plaza y le muestra los edificios, y terminamos diciendo, pero acá fuimos nosotros, capital del país, fuimos... Sí, pero ¿qué pasa? No hay, desde la escuela tampoco eso se perdió el Consejo de Educación, tampoco la ciudad está como preparada para hacer un recorrido turístico, decir cultural, ir mostrando, acá fue el edificio donde estuvo Urquiza, acá mostrar un poco la historia argentina y un poco de la historia de la ciudad. Nosotros reconstruimos Osinalde. ¿Y qué hicimos? Dijimos, vamos a volverla a armar como era originariamente. Y pusimos a mano adoquín por adoquín. Se le fue buscando la forma y fueron acomodándolos. Por supuesto que tuvimos que hacerle una base muy fuerte porque eso se iba desmoronando. Y después nos enteramos por qué se llamaba Osinalde, porque la familia que vivía en ese lugar, en esa esquina, era Osinalde, que fueron de los primeros habitantes, que en ese lugar era donde atracaban barcos, donde se llevaban productos, material, la cerámica. O sea, tiene toda una historia eso. Toda una historia, Sí. Y nadie la conoce. Ya que vos haces hincapié en esto, nosotros tuvimos la posibilidad de tener una descendiente de Osinalde, hará 2 programas con el tema de educación, es una futura profesora de filosofía, y estábamos tratando el tema de educación y es descendiente de los Osinalde, lleva de apellido Osinalde y tiene que ver con nuestras raíces, ¿no? La verdad que es increíble cómo se van perdiendo y cómo la juventud a nosotros nos hacían interesar. Los maestros nos invitaban a que veamos un museo, que veamos una película, o nos pasaban con un proyector en una salita una película de la vida de Sarmiento. O sea, no existe más eso. No, se ha perdido. Y más, fíjate, qué contradicción con la tecnología que tenemos, que hoy cada uno puede, que sea a través de un celular, ver una película histórica que pareciera que es más importante aprender lo que pasa en otros lugares y no lo que nos pasa acá. Sí. Es una de las cosas terribles que nos sucede. Vos fíjate, no poner interés en aquello que, después de todo, quien no sabe de dónde viene no sabe dónde va. Nosotros tenemos una riqueza histórica incalculable, que ojalá en algún momento sea reivindicada. Ahora que están dando vuelta con las capitales que han quedado, las capitales temporarias que va a tener el país, que han sacado esa nueva normativa, o casualidad sale Concordia, Entre Ríos, ¿no? No son casualidades. La costa del Uruguay siempre ha tratado de gobernar a la costa del Paraná. Y lo digo así, como corresponde. Siempre ha tenido esa celosía, digamos, con respecto a la costa del Paraná. Entonces todo tiene que ser... La gran mayoría de los presidentes municipales, de los gobernadores, han venido de la costa del Uruguay. No sé dónde están los paranaenses, durmiendo la siesta. Pero parece que tenemos que traer todos personal. Yo no digo, no voy a entrar en el juicio de valor sobre cada uno de ellos, porque no estamos para eso. Deben tener sus cosas positivas, como ha habido muchos gobernadores que no han tenido. Pero de la costa del Paraná no estamos siendo germen, digamos, de políticos que puedan aspirar a ser gobernadores de la provincia de Nueva, o de la ciudad de La Paz, o de la ciudad de Victoria, de la costa del Paraná, de este lado. Pareciera que todo tiene que venir de allá. Y parece que de ese lado están todos capacitados. Sí, Porque... aparentemente sí. Claro. Yo no digo que no, bueno, pero me parece que es una cuestión de déficit político, que tiene que ver con esto, un déficit político, y que no les permiten llegar. De alguna manera siempre, lamentablemente,
una vez más la política. No quiero sacarte del tema. Caemos en lo mismo. Es que lamentablemente es así, Eduardo. Son políticas públicas. Vos dijiste, recuperaron Cayo Osinalde. Se encontraron con que Osinalde tenía que ver qué habrá hecho Osinalde. Ah, no, pero nos dedicamos a encontrar y a dibujar nuevos escudos municipales que hablen de la gestión de hoy. Tenemos un hermoso escudo municipal que nos pertenece a todos. Ah, no, pero este que hice yo es mejor. ¿Mejor que cuál? ¿Que qué? ¿Mejor que qué cosa? ¿Querés distinguir vos a tu gestión de gobierno? Bueno, busca otra cosa, pero no deforme un escudo municipal que mucho le costó al creador de ese escudo municipal hacerlo y que nos pertenece a todos porque es un legado histórico. Es un símbolo patrio de la provincia de Entre Ríos, de la ciudad de Paraná. O sea, todas esas cosas no se tocan. Sí, no, le hacemos dibujitos, le cambiamos esto, le sacamos No se lo toca. otro. Entonces crean logos y pasan a ser logos. Claro. Pero para eso es un logo de, qué sé yo, de turismo, un logo de la ciudad, pero no movás el escudo. Por ejemplo, insignia de la ciudad. Hubo una época que se le hizo mucha propaganda Viva el Río Paraná, Sí, había un todo lo velero, verde. bueno, eso es entendible, pero no tocaron el escudo municipal. Ah, no, todo el mundo tiene que meter mano donde no debe. Son las cosas que en vez de construir, destruimos. Eduardo, yo te voy a dejar, antes de irnos al corte, te voy a dejar con una pregunta. Si a vos te dijeran, Eduardo, 2023, voy a ser ambicioso, ya estuviste como subsecretario, te digo, candidato a intendente. ¿Cuáles serían tus 3 primeras medidas de gobierno? Te lo dejo, pensalas, y nosotros vamos a ir a una pequeña tanda comercial. 154, 500, 518 nuestras vías de comunicación. Quédense prendidos a la extrema, mándenos un mensajito, lo leemos en el aire. También tenemos mensajes, ya veo, también por el vivo, ya lo vamos a ir leyendo. Les agradecemos mucho que estén haciéndonos compañía en esta noche de lunes. Quédense ahí, ya volvemos. Bueno, 40 minutos han pasado ya de la hora 21, estamos entrando en la recta final. Este programa se ha ido volando. La verdad que es un placer, Eduardo, charlar contigo y tener esta visión, tú que has estado en varios lugares y tenés un conocimiento un poco más global, digamos, no solamente de nuestra ciudad, sino también de lo que pasa en la provincia y lo que has podido conocer en otros lugares del mundo. Eduardo, quedé en preguntarte, porque me parece interesante saberlo. Supóngase que para el 2023 Eduardo López Segura se presenta para ser candidato a intendente de la ciudad de Paraná. Eduardo, ¿cuáles serían tus primeras tres medidas? Las primeras 3 medidas que tomarías para esta ciudad de Paraná. Bueno, yo creo que hoy uno de los graves problemas que tenemos es el tema municipal, la cantidad de empleados, los sueldos, o sea, no alcanza el dinero, el contribuyente paga y se van sueldos. Entonces habría que buscar la forma, sin castigar al empleado, la forma de poder generar un equilibrio dentro del municipio, donde hacer cooperativas. Yo en su momento había armado una plataforma y decía, ¿por qué tenemos que ir a comprar las columnas de alumbrado a la ciudad de Buenos Aires o a Rosario o a Córdoba, si nosotros tenemos gente capaz que las puede hacer? Entonces yo armaría en un barrio, decía, bueno, en este barrio vamos a armar todas las columnas de alumbrado, en este otro barrio vamos a hacer una cooperativa con los empleados municipales, que no hay que echarlos, hay que darles trabajo. Entonces decimos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, los bancos de plaza, como hacíamos nosotros de hormigón, que los hagan en este barrio, le hacemos un galpón, le damos las herramientas necesarias, se controla el material que se lleva,
Bueno, ahí se generó una industria, una pyme. Vamos a generar una pyme para las columnas de alumbrado. Vamos a generar una pyme para las barandas de las escuelas que se fabrican en la municipalidad. Para las garitas de colectivo, que hay que licitarlas y las hace un tercero cuando nosotros las podemos llegar a hacer. O sea, lo primero que tenemos que hacer es tratar de achicar el gasto que tiene hoy el municipio para que realmente la recaudación se pueda ver plasmada en la ciudad. ¿A través de qué? De iluminación, a través de parques, a través de vías de circulación, a través del turismo. O sea, tenemos que lograr eso. Se puede lograr eso. Sí, es una deuda. Se puede lograr y se debe. Yo con esto voy a hacer mención a una política que tiene que ver con, tiene que ver con la anterior gestión, pero que creo que estaban en las antípodas, aunque fueron juntos para presentarse en la candidatura. Estoy hablando de Josefina Tienot. Josefina Tienot tuvo uno de los grandes aciertos en el Consejo Deliberante: no hacer ingresar más personal. Con 4 años sin ingresar personal, ella logró sanear el Consejo Deliberante. ¿Qué pasó ahí? Pasó que pudieron empezar a comprar edificios, como el edificio que está en calle Rosario del Tal y Corrientes. Claro. Porque se empezó a jubilar, la gente se jubila. Entonces, sin tomar otras personas, la misma gente va ocupando lugares, va haciendo corrimientos y se va empezando, por así decirlo, a tener un poco de orden. Yo eso se lo felicito a Josefina, porque la verdad que a mí me pareció algo muy atinado. Dijo, acá no entra nadie más, tenemos que ordenar. Después otra cosa importantísima es el tema de la salud y la educación. O sea, tenemos comedores escolares, tenemos centros de salud. Los centros de salud no están equipados y no están funcionando como deberían funcionar. El Hospital San Martín es la catedral y no puede ser. ¿Por qué funciona el Carrillo? ¿Por qué no funcionan los otros? Entonces eso tenemos que empezar a investigarlo y hacerlo trabajar. Uno que funciona muy bien es el Kentenich, que yo lo conozco. Que tengo no solamente buenas referencias, porque si no lo he visto trabajar. Un trabajo en equipo, un trabajo interesante. Pero si vos vas a calle Gualeguaychú, a salud pública municipal y entras, la cucaracha más chica te da la pata de salida, porque indudablemente es un lugar, primero que es un lugar que carece totalmente de la infraestructura en salud que debe de tener, nada más ni nada menos que la Secretaría de Salud que funciona ahí, digamos, o que tiene ahí su sede, Salud Pública Municipal, con un montón de material también en el equipo del laboratorio. Están casi sin material. Y es importante. Si vos tenés que tener una centrifugadora de última generación para poder hacer un análisis clínico, no podés estar con hámster que dan vuelta tratando de hacer la centrifugadora. Hay cosas que son de... Bueno, la primera cosa, achiquemos, pero sin echar, armando. Aparte se van jubilando, muchos prefieren un trabajo particular porque... Entonces, promover la industria del parque, o sea, en el parque industrial, promoverlo. O sea, hacer exenciones impositivas para que puedan radicarse industrias y tomar mano de obra. Y después, bueno, por supuesto, que toda la recaudación que hace el municipio, que se vea reflejado en la ciudad, que se vea reflejado en el asfalto o en el hormigón, que se vea reflejado en las luminarias, en las veredas, en el control municipal, en la motorización de la municipalidad, en la parte vehicular de la municipalidad, las maquinarias, que hoy brillan por su ausencia. Tenemos que estar contratando a terceros porque la municipalidad no puede ejercer esas tareas. Pero personal hay, como decías vos, y mucho, y bueno. Yo cuando ingresé al municipio me apoyé
en toda la gente de carrera del municipio. Eran ellos los que me contaban. Yo no entré sabiendo. O sea, tenía conocimiento porque me preparé 6 meses antes, porque siempre me interesó la ciudad de Paraná, me interesó el desarrollo, el municipio, el medio ambiente, las contaminaciones de los arroyos, que nadie le da bolilla y es terrible, es terrible. Hay una chica que es Armando, la creo, de apellido. Sí, Paula. Paula, que está trabajando y se ha abocado mucho a esta temática, que creo que sería una consulta. El proyecto Entre Río, Entre Arroyos. Exacto, que pero yo no digo, provisión. ¿qué resonancia tuvo a nivel municipal? ¿No? Cuando la municipalidad, teniendo una persona así, tendría que decir, vení, vos que estás en esto, vamos a trabajar juntos. Estuvo acá y dijo que no la recibieron. ¿Te das cuenta? Entonces, así, ¿qué podemos cambiar? Vos pagás un impuesto, ahora tengo entendido que iba a haber un incremento hasta el 25% de impuestos. Bueno, yo le digo a la gente, vos vas a pagar un 25% más o el nivel que te toque de acuerdo a la zona, pero vos exigís de que eso que vos vas a poner de más se vea cuando salís de tu casa. Nadie lo exige. Nadie lo exige. Yo te voy a decir lo que me pasa a mí, Eduardo. Que yo mandé muchos expedientes y te voy a decir qué es lo que fue que me contestó. En una calle que es Boulevard Moreno, hicieron una readecuación de las cloacas. Llevaron patas de cabra, toda esa maquinaria que indudablemente cuando sube a la vereda lo que hace que es la destruye la vereda, una máquina de ese porte. Sí. Bueno, hicieron el trabajo de readecuación porque había un problema con las cloacas y dejaron toda la vereda rota. Yo ya se lo dije, yo no la voy a arreglar, porque yo no la rompí a la vereda. Como frentista, no la rompí yo. Fue el municipio que en hacer una obra debió concluir con el arreglo de lo que rompió. Mandé expediente, hice. La contestación es que no tienen baldosa. Esa es la contestación. Miren, los países... Yo no se las voy a hacer, pero no se las voy a hacer porque no me corresponde a mí. Yo no la rompí y porque presenté un expediente, porque dije, esto me parece que tiene que resolverlo quien lo rompió, no yo. Y yo no andaba con la pata de cabra arriba. Salvo peatonales en los países del mundo, se hace todo la vereda unificada. Entonces no tenés problema. No tenés problema. Acá tenés... De todos los colores granito, habidos por haber. sí, tenés... Bueno, Mendoza, mirá lo que es Mendoza. Mendoza es una claridad con respecto a eso. Si vos me permitís, tenemos otro mensaje, Eduardo. Buenas noches, soy Simón de Zona Centro. A continuación daré a conocer mi opinión sobre el problema que padece la municipalidad. Claramente estamos ante un problema institucional muy grave que sufren todas las estructuras estatales. El clientelismo político ha desplazado la posibilidad de que en las instituciones se concurse o se ingrese luego de haber presentado el currículum y de demostrar la capacidad para hacerse cargo del puesto que se pretende ocupar. La sobrepoblación de empleados en el municipio de la ciudad no es algo actual. Claro, sirve como excusa a cada presidente de la comuna para excusarse ante el reclamo de bajos salarios. Pero detrás de esto hay un doble discurso. ¿Por qué?, se pregunta Simón. Porque por otro lado, se contratan o se adhieren personas que ocupan coordinaciones con sueldos de hasta 100.000 pesos. Es aquí donde se encuentra un punto de desequilibrio abismal. Por otro lado, la falta de recursos, de capacitaciones, de educación y de fomentar la cultura del trabajo de la gente municipal es un punto importante a tratar. No se puede pretender que un empleado trabaje con herramientas fuera de condiciones, y menos aún sin herramientas. La ciudad, como cada una de sus instituciones, necesitan urgente una reestructuración para poder recuperarse y para poder seguir llevando el nombre de capital. Muchas gracias. Y un saludo para todos, manda
el señor Simón, que ha mandado este texto. No, Clarificador en algunos casos, Sí. porque me imagino que esos sueldos que manifiesta son... Bueno, lo dijo un secretario de gobierno de la actual gestión, que hay personas que ganan 100.000 pesos. Claramente no es el común de los empleados, pero también sabemos cuál es la escala salarial de la Municipalidad de Paraná en la actualidad, que es la vergüenza de la provincia. Perdón, Eduardo, quería leerlo y decir un poquitito eso, porque me parece también un poco comentar lo que opina la gente, con lo que opina el oyente, ¿no? Que me parece que es un poco a quien nos debemos. Y tiene que ver con esto, con lo que nos sucede. Sí, Me falta el tercer punto. bueno, a ver. A ver, Eduardo. Es la producción, es la industria, es lo que le va a dar mano de obra, lo que le va a dar dinamismo a la ciudad. El parque industrial nuestro tendría que ser un vergel de empresas. Entonces, no va a haber necesidad de ir a recurrir al municipio para pedir trabajo. O sea, ¿cuántas empresas podemos llegar a radicar con movernos, como decía hoy? Con movernos, con ir y decirle a tal planta te damos tal exención impositiva durante tantos años o la baja de impuestos para que vos puedas radicarte y producir y tomás tantas personas. Vos traes 10 empresas que tomen 50 personas. Ya sacaste 500 personas a trabajar. 500 puestos de trabajo. Directo, más todos los servicios. Exactamente. O sea, fíjate el efecto multiplicador. Entonces a Paraná hay que movilizarla. La persona que estaba en la Secretaría de la Producción, el ingeniero Muriá, bueno, pero se cansó de trabajar y trabajar y trabajar y me llamaba: Eduardo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, acompáñame. Y trabajamos en equipo muy bien. Pero no siguió creciendo eso. Mirá lo que pensábamos: Salta y Nogoyá. Hermosear Salta y Nogoyá y que se produjeran comidas ahí y hacer un bar abierto que la misma gente que La produce... famosa feria de Salta y Nogoyá, que yo la conocí cuando no era la actual, sino cuando era la anterior, que era una fiesta los domingos, ir a la feria. Y encontramos con esos lugares que son icónicos para la ciudad, que muchos desconocen, que ahí había barro a los costados. No, sí. No era lo que vemos hoy en día, ¿no? Es un ícono Salta y Nogoyá. Y bueno, la idea que teníamos, dijimos, vamos a movilizar a que la gente produzca y lo que se produce se consume en la misma feria. Y empezar a movilizar a los emprendedores, como se los movilizó en su momento. Nosotros trabajamos para habilitar la esquina de Villaguay y Perón. Y Perón. Ajá. Bueno, esto está abandonado. Y hay no sé qué cantidad de locales que ya fueron adjudicados a los emprendedores. Comidas dietéticas, venta de café, el otro vendía. Ya está todo adjudicado. Ahí quedó abandonado. Cuando yo me refería a la continuidad, ese es uno de los casos. El siguiente tiene que agarrar y potenciar eso que hizo el anterior. Ya te di la base, seguí vos. Y fíjate vos. Empezar a trabajar mancomunadamente para una Paraná futura, ¿no? Exactamente. Y también lo que hablábamos hoy con el tema del desarrollo de la ciudad. Ver también qué llevamos para la zona sudeste, todo lo que ha crecido. Porque Paraná, ya con lo que es Oro Verde, San Benito, ya se está haciendo una sola cosa. Y bueno, ahora con lo que está pasando en el centro, de la cantidad de negocios que se están yendo en esta época de pandemia, es impresionante cómo se han ubicado en esa zona. Ya el centro parece que se nos fue para esa zona. Muchos negocios de renombre, grandes negocios, y hay mucha movilidad. También habría que ver cómo se ve ese tema de sacar un poco el tema de la gente de tránsito, lo que es la zona del centro, llevarlo un poco las avenidas hacia afuera. También con lo que planteaba del tema del parque industrial, ver también de reactivar y no seguir con este problema que venimos de hace años con los colectivos.
de facilitar el tema de la circulación, que cada mañana uno se demoró un colectivo, no diga que están de paro, porque es uno llega a la parada y lo primero que dicen, no diga que están de paro de vuelta. Ahora, ¿te parece a vos que podemos tener la terminal de ómnibus que tenemos siendo la capital de la provincia? ¿Te No. parece a vos que podemos tener el mercado El Charrúa? Lo que es eso que pobre gente no sé cómo hace para trabajar ahí adentro. Cuando nosotros presentamos un proyecto del nuevo Charrúa, cuando presentamos el proyecto de la nueva terminal de ómnibus, los colectivos no entraban a la ciudad de larga distancia. Bajaban del túnel, pasaban por debajo, subían por la Posta del Sol y se iban. Y ahí había un nudo de colectivos urbanos. Entonces vos llegabas con tu valijita de Santa Fe, de Buenos Aires, donde sea, y tenías todos los colectivos que iban para todos lados. ¿A dónde querés ir? ¿A Bajada Grande? ¿A dónde querés ir? ¿Avenida de las Américas? O sea, todo lo que es el transporte, viste, hay que movilizarlo. O sea, el tema del transporte de larga distancia, combinarlo con el transporte urbano. La nueva terminal tiene que ser una cosa, no lo que tenemos. La vieja terminal, la que es actual nuestra, tendría que ser el centro de artesanos. Claro. Sí, que en realidad eso era un hotel, era el Hotel Supremo. No, la que está ahora. La terminal actual, Claro, no, yo estaba hablando de la vieja. Donde no, estaba no, Cinco yo Estrellas, digo- ahí era el Supremo. Ajá, esa es. la terminal actual, la llevas a otro lugar Sí, sí, que donde te hice mención que hay un rulo que ahí se puede hacer. sí. Y en la vieja terminal pones un centro de artesanos, porque eso da para un centro de artesanos, por la tipología del edificio, por la ubicación. Aparte viene el turista. Antes que sea terminal fue un centro Fue la idea de Sí. hacer los centros, sí. Claro, Sí. pero hoy vos querés, viene un turista y quiere comprar alguna artesanía y tiene que irse, no sé, a la peatonal, a la plaza, Sí, conseguir algo. esperar el sábado o que haya alguna feria, alguna... Sí, y no saben que, por ejemplo, en Antonio Crespo hay un montón de regionales que No, no. sabemos los paranaenses, Claro. porque conocemos de la zona, pero hay un montón de regionales. En lugares. calle Enrique Garbó también, no sé Claro. si siguen funcionando también. Sí, está el Museo Provincial Ajá. de Artesanías, de Cultura, digamos, ahí justo a la Pero izquierda. aparte ahí podrías hacer un desarrollo cultural, de traer conjuntos de música folclórica, tenés el playón de los colectivos para hacer eventos, tenés la plaza atrás, lo mismo en el edificio municipal. Yo ¿sabés lo que haría? Lo reciclaría íntegro y pondría todas las áreas ahí adentro. Vos ves que hay un área que está en calle, no sé, 25 de junio, allá arriba en el primer piso. ¿Qué funciona acá? El área tal. Después, y la otra está en Corrientes y ¿cómo se llama? Que vos dijiste recién, el 25 de junio. Digo, pero muchachos, tenemos un edificio monstruoso como es la municipalidad de Cinco Esquinas. Reciclemos ese monstruo y podemos poner todas las dependencias, poner cajeros automáticos. Bueno, en un principio había un proyecto de llevar la sucursal del Banco Nación, que era la vieja Corrales, que se cerró en su momento, reabrirla en ese sector y darle un impulso, hacer un edificio nuevo. A ver, de alguna manera bien como vos decís, Eduardo, todos estos lugares que se han ido creando, un poco también en el dicho de la descentralización, pero me parece que también tenemos que tener una estructura un poco más sólida. Pero está bien la descentralización. No, yo también estoy de acuerdo. O sea, que Está bien. no te tengas que venir de San Agustín para pagar. Eso está bien, sí, pero ahí vos tenés que hacer un polo para pago de impuestos. tener algo físico que sea acorde también al siglo satélites. Y también al siglo XXI, traer un poco al siglo XXI y dejar el edificio histórico del Palacio Municipal de Santo Domingo y Benguria como sede central del presidente municipal, que no tenga que estar presidiendo desde la Casa de la Costa. Porque está bien, digamos, hay oficinas que son, históricamente, con mucha carga histórica en el Palacio Municipal. Sí. Debería reacondicionar y dejarlo justamente solamente para que funcione el cuerpo ejecutivo, por así decirlo. Y el resto, evidentemente, tener un edificio. Toda la parte protocolar podemos Por dejar supuesto, ahí. por supuesto. Eduardo, te quiero agradecer, porque ya estamos casi excedidos de tiempo.
Y invitarte, porque creo que esta no va a ser la única vez, sino que es el principio. Y ver un poquitito también qué es lo que nos va a deparar el futuro. Creo que de Paraná a mí me gustaría tratar contigo también algo sobre historia, algo sobre que nos cuentes algo sobre eso. Así que tiene que ver con esto que te identifica a vos, que es un poco esa idiosincrasia paranaense, saber sobre qué es lo que nos pasa, tener un diagnóstico, pero también tener un proyecto, un futuro, una mirada hacia lo que puede llegar a ser. De mi parte te agradezco, Eduardo, y yo sé que también de parte de Héctor, porque estuvimos charlando mucho sobre tu venida al programa, y agradecerte por habernos dedicado este tiempo y compartido este tiempo con nosotros. Bueno, el agradecido tengo que ser yo, porque realmente tener la posibilidad de llegar a la ciudadanía, llegar a Crespo, y que te manden saludos de Crespo, realmente es emotivo. Y bueno, por supuesto, con Héctor siempre hemos tenido un excelente diálogo, estando yo en la función, Héctor se ha arrimado como vecinalista y bueno, hemos tratado siempre de darle una mano como a todos los vecinos de la ciudad, y tener la libertad de poder hablar y la variedad de temas sin temor a hablar, la verdad que es muy bueno. Escucharte a vos cuando yo entré parado acá, las cosas que decías realmente no las escucho en otras radios, ¿entendés? O sea, ¿cómo te puedo decir? Acá no hay mala intención. No, es una radio sana. Es que me parece que tenemos que, si queremos mejorar, tenemos que estar cargados de buenas intenciones. Una radio sana, sí. Una radio con nivel cultural, una radio con ideas de futuro, de pensar y hacer pensar a la gente. Así que el agradecido tengo que ser yo, no ustedes. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Héctor, bueno, si te querés ir despidiendo vos. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por acompañarnos, por estar acá. Y bueno, Juan Andrés, muchísimas gracias por permitirme acompañarte otro programa más. Y sí, Eduardo, esta es la idea de tener un programa, digamos, que abra la mente, poder dialogar sin bandera política, sin bandera religiosa, intercambiar opiniones, no importa la ideología, y bueno, que el oyente nos pueda escuchar, nosotros manifestarle por ahí el pensar de la gente y de nosotros, y que sea una charla amena así, mano a mano, de amigos. Un último mensaje de Ingrid, ella es paranaense, me cuenta que está en Córdoba, y ella dice que pondría la terminal cerca de la salida del túnel. Y hay que modificar los edificios que están actualmente y reutilizarlos, darle una utilidad. Así que mando un gran saludo a Ingrid desde Córdoba, que es una paranaense que bueno, también nos está siguiendo. Así que llegamos a varios lugares. Llegamos a varios lugares. Bueno, Juan, te voy dejando, pues nos van a sacar. Bueno, gente, yo de mi parte despedirme, agradecerles que nos hayan querido acompañar en un nuevo día de la Bitácora. Tenemos mucho más por delante, muchos temas apasionantes vienen para los próximos lunes, así que los invito a que nos sigan, a seguir acompañándonos. Y nosotros nos vemos el próximo lunes en la Bitácora a las 20 horas por acá, por FM Extrema Paraná. Quédense sintonizando la radio, que siempre, siempre viene lo mejor. Nos vemos el próximo lunes. Hasta el lunes. La Bitácora. Idea, conducción y producción, Cire Fernández, para FM Extrema. FM Extrema 93.7.